en 2 millas, toma la salida 19 hacia Valley Park Drive South, canturreó Siri desde el teléfono de mi hermana. Charlotte, apaga eso. Ya sé a dónde voy. ¿Estás seguro de eso? Quiero decir, han pasado un par de décadas, Mark. Por favor, como si alguna vez pudiera olvidar dónde está Adventure Valley. Vamos, pasamos todos los veranos de... Ahí está. Me desvié brevemente hacia el carril contrario mientras Charlotte ponía su brazo frente a mi cara y señalaba emocionada por la ventana. Ahí está Adventure Valley. Dios mío, ¿qué atracción es esa? Esa montaña rusa se llamaba Estelle o algo así, ¿verdad? No, espera, esa es Mayen Mountain, no. Empujé suavemente el brazo de mi hermana para apartarlo de mi cara y volver a sentarme en su asiento. No podía culparla por su entusiasmo mientras yo intentaba con todas mis fuerzas controlar mi propio vértigo. Me sentí como si fuéramos niños otra vez, gritando y saltando en el asiento trasero del auto de mis padres, mientras los primeros rieles y tablones de madera brillantes de las montañas rusas del parque aparecían a la vista por encima de las copas de los árboles. Esa es la víbora de acero, le dije. La montaña del caos está en el otro extremo del parque. Y esa montaña rusa de madera de allí es la Excalibur. Ah, ¿sí? Me acuerdo de esas. Siempre fui demasiado cobarde para montar la Viper, pero me deshice en Excalibur. Bueno, Charlotte, ya eres una adulta. Creo que es hora de enfrentarte a Viper. Siempre que los contratistas lo hayan probado y dado el visto bueno, estoy dentro. Esa era realmente la pregunta, ¿no? No sabíamos qué atracciones habían sido inspeccionadas y aprobadas y cuáles no. Envió una oración silenciosa para que Mayen Mountain se contara entre las atracciones que sí lo habían sido. Le había dejado varios mensajes de voz a Brandon preguntándole al respecto, ya que él era el encargado de todo. Pero con lo rápido que habían ido las cosas desde que habíamos comprado el parque, no podía culparlo por estar tan ocupado. Si me hubieran dicho a mí, cuando tenía 12 años, que mi loco, hiperactivo y de mirada desencajada amigo Brandon Decker acabaría graduándose cum laude en la escuela de negocios de Northwestern, me habría reído en su cara. ¿Brandon? De ninguna manera. Tyler, tal vez, pero Brandon nunca. De hecho, creo que la mitad de la razón por la que eligió una denominación comercial fue Adventure Valley. Cuando el parque cerró en 1989, Brandon nos reunió a todos en su sótano y, con una seriedad y solemnidad que nunca he visto en él ni desde entonces, nos pidió que hiciéramos el pacto. En aquel momento, la promesa había sido la más seria que 5 niños de 12 años podían hacer jamás. Después de un verano entero de diversión en Adventure Valley, acordamos, con toda la ceremonia de una reunión del Parlamento, que un día nos uniríamos y compraríamos el parque de atracciones Adventure Valley. Por supuesto, en aquel entonces habíamos planeado comprarlo y subirnos a las montañas rusas hasta el cansancio. Decidimos a qué amigos de la escuela dejaríamos entrar y a qué enemigos les prohibiríamos el paso. Siempre había sido nuestro parque y era justo que lo tuviéramos. Habían pasado 20 años, pero finalmente cumplimos nuestra promesa. Con una gran presión por parte de Brandon, y una importante oferta de garantía por parte de Tyler, el banco había accedido a darnos un préstamo multimillonario para comprar, reparar, remodelar y reabrir el parque. El tamaño del préstamo del que éramos responsables los 6 me dio pesadillas durante varias semanas. ¿Cómo iba a generar beneficios este lugar? Había sido cerrado hacía décadas después de operar en números rojos durante varios años. El condado había experimentado un alto número de fugitivos y personas desaparecidas en la zona en los últimos años de la década de 1980. Toda la región estaba nerviosa a medida que los casos se acumulaban y la gente de la zona se deprimía y desconfiaba unos de otros. Eso había acabado por completo con la asistencia al parque. Pero ver las primeras olas de raíles de la montaña rusa entre los árboles me hizo olvidarme casi por completo de mis preocupaciones económicas. Esto era Adventure Valley, por el amor de Dios. Si abriéramos las puertas, vendría gente. Allí. Esa es nuestra salida. Chilló Charlotte. Salí de la autopista y giré a la izquierda bajo el puente. Menos de 1 milla después, llegamos a los acres de estacionamiento del parque a nuestra derecha. Entramos y manejamos hasta el frente, cerca de las puertas, donde había otros autos estacionados. Un Lexus, un Mini Cooper, un viejo Chevelle y un Honda Civic, otro auto de alquiler como el nuestro. Parece que somos los últimos aquí, dijo Charlotte. Tenía razón. Cuando nos detuvimos junto al Lexus, vi a un grupo de personas de pie junto a la taquilla de venta de billetes, saludándonos con entusiasmo. Dios mío, ese es Tyler. Dios mío, ha perdido algo de peso, ahora está tan delgado. Y Brandon está perdiendo el pelo. Mierda. Ese es Koji. Koji está buenísimo. Tranquila, Paris Hilton, estos chicos son mis amigos. No puedes acercarte a ellos, las mismas reglas que cuando éramos adolescentes.
Además, la mitad de ellos están casados. ¿En serio? ¿Qué mitad? Levanté una ceja y miré a Charlotte, y sacudí la cabeza con una expresión divertida y desconcertada. Mi hermana pequeña nunca había superado su locura por los chicos. Espera, ¿quién es esa persona? Preguntó Charlotte mientras salíamos del auto. ¿Qué? Ese es Scott. ¿Ya conoces a Scott? No, Scott es exactamente igual. La chica que está al lado de Scott. Oh, había pospuesto esto tanto tiempo que me había olvidado de contárselo a mi hermana. Esa es Dani, la novia de Scott. Dani como Danielle Burcher. Bueno, si mi hermana me miró con tal horror que cualquiera podría pensar que la había traicionado y la había matado. Pero fue una mirada fugaz y rápidamente reemplazada por una sonrisa maliciosa. Por mí está bien. Estoy segura de que no es la misma persona que era en la escuela secundaria. Ahora todos somos adultos, ¿no? Vamos, vámonos. Un suspiro de alivio se escapó de mi pecho cuando cerré de golpe la puerta del coche y seguí a Charlotte hasta la entrada. Aunque veía a la mayoría de estos chicos todos los años, vernos a todos allí juntos, de pie en las taquillas de Adventure Valley, me trajo una especie de felicidad que no había experimentado en muchos años. Maldito Mark Lantice. No lo puedo creer. Tyler tenía una voz nerviosa y autoritaria que probablemente hizo que sus muchos empleados se estremecieran y salieran corriendo. Pero lo conocía como a un hermano, así que su bravuconería me hizo reír. ¿Puedes creerlo? Le pregunté mientras lo abrazaba y le daba una palmada en la espalda. En la entrada, $15 al día ya no me parece tan ridículo. PFFT, $15 al día, una mierda, dijo Brandon mientras me estrechaba la mano. Según mis cálculos, parece que cobraremos unos $65 al día. Lo pagaré. Charlotte sonrió mientras le daba un abrazo a Koji. ¿La gente realmente va a pagar $65 al día? Preguntó Koji. Incluso Disneyland cobra solo $85 y allí tienes acceso a 2 parques. ¿Cómo podía olvidarlo? Brandon sacudió la cabeza. Uno de nuestros inversores trabaja para el ratón. Es una lástima que no te dejen diseñar ninguna obra de arte para este lugar. Vamos, hombre, no soy artista, soy ingeniero. ¿No querrás decir imaginador? Charlotte le guiñó un ojo. Koji suspiró y sacudió la cabeza. Sí, claro que sí. Mientras Brandon y Charlotte se burlaban de Koji, me dirigí hacia el costado de la taquilla donde Scott y su novia conversaban. No sabía por qué Scott se mostraba tan distante, pero pensé que podría tener algo que ver con la inversión. Scott, el menos adinerado de los 6, trabajaba en el taller de reparación de su padre y no había tenido mucho dinero para invertir. Pensé que tal vez se avergonzaba por el dinero, pero ahora, al verlo apoyarse en la taquilla con los ojos cambiando lentamente de posición, me di cuenta de que no era eso en absoluto. Scott estaba drogado. El mismo Scott de siempre. ¿Qué pasa, Burnout? Eres mi hermano. Hace como 15 años que no te veo. ¿Qué te parece un abrazo fraterno? Scott sonrió y se apartó de la pared para darme un abrazo rápido. Hola, ¿cómo te va, hombre? Joder, mírate. ¿Cuál es tu dieta, hombre? ¿Comida de conejo y lechuga? No vas a conseguir ninguna mujer con ese cuerpo delgado. A tu mamá no parece importarle. Hola, Mark. Soy Dani. ¿Te acuerdas de mí? Dani Burcher. La novia de Scott me sonrió tímidamente y me tendió la mano para que pudiéramos estrecharnos las manos con firmeza. Sí, creo que sí. Estabas en la clase de mi hermana, ¿verdad? Charlotte Lantice. Dani tuvo la decencia de parecer avergonzada. Sí, pero en realidad no éramos amigas. Eso es decirlo a la ligera, pensé. Éramos estudiantes de primer año cuando ustedes eran estudiantes de último año, agregó. Sí, lo recuerdo, tal vez debería acabar con esto de una vez. Llamé a Charlotte y la representación de las 2 chicas, aunque incómoda, terminó bastante rápido para alivio de todos. Todos estábamos ansiosos por entrar al parque. Era extraño no detenernos en la ventanilla para comprar entradas y aún más extraño caminar alrededor de las oxidadas puertas de entrada. Disfruté recordándome a mí mismo que ahora este lugar era nuestro. Brandon nos hizo un recorrido por el parque. Nos mostró gran parte de la geografía, todos la conocíamos al dedillo, pero también el diseño hipotético y la reorganización del parque tal como él lo veía. Según Rich, la Excalibur va a necesitar la mayor cantidad de trabajo al contratista principal de Brandon. Una montaña rusa hecha de madera expuesta a los elementos durante todos estos años, conservaremos la mayor parte de la estructura original que sea segura, pero es posible que tengamos que reconstruir la mayor parte. ¿Tenemos dinero para eso? Preguntó Scott en voz alta desde donde caminaba detrás de nosotros con Dani. Sí, dijo Tyler. Tenemos el dinero para eso. Ah, señor Moneybags. ¿Ese concesionario de Mini lo trata bien? Lo empujé con fuerza con el hombro.
Tyler se tambaleó, pero mantuvo la compostura suficiente para empujarme hacia un puesto de churros que pasaba por allí. Esos 6 concesionarios BMW me están tratando muy bien. Lo suficientemente bien como para servir como la garantía considerable que necesitábamos, agregó Brandon. Entonces, Charlotte corrió detrás de nosotros y abrazó a Tyler y cogí. ¿Podemos subirnos a algunas atracciones? ¿Estás bromeando? ¿Por qué crees que estamos aquí? Se rió Tyler. Solo estoy aquí por Mayen Mountain, dije aplaudiendo y frotándome las manos con entusiasmo. Brandon levantó las manos. Muy bien. Pensé que les interesaría saber cómo va su inversión. Cogí resopló. Lo único que nos interesa es el retorno de la inversión proyectado y, lo que es más importante, qué atracciones han pasado la inspección de seguridad. Oh, Brandon se detuvo y trató de parecer molesto, y, al no lograrlo, sonrió. Un poco más de la mitad de ellos se pueden montar. De repente todo el mundo hablaba a la vez. ¿Está abierto el Viper? Sí, ese está encendido. ¿Qué pasa con Snapdragon? Este también está listo para funcionar. Cataratas del Renegado. No hay agua. Gran Apostador. Sí. Giro espacial. Oh sí. Torre de energía. Harán la inspección esta semana. Solo había un paseo que realmente me importaba, el favorito mío y de Brandon. ¿Qué pasa con la montaña del caos? Joder, sí, respondió, provocando un gruñido colectivo del resto. Mayen Mountain siempre había sido nuestro pasatiempo. Los demás siempre habían estado felices de montar High Roller y Snapdragon hasta el agotamiento. Brandon y yo siempre nos separábamos hacia el final del día para montar Mayen Mountain hasta el anochecer. Uf, se estremeció Charlotte. Odio ese paseo. Es aburrido como el demonio, asintió Koji. Ayudé a diseñar algo similar para Disneyland Hong Kong. Lo pusimos en Fantasyland, por el amor de Dios. Ese juego es increíble. Es largo y va al revés, argumenté. Incluso Charlotte tiene miedo de subirse. No me da miedo ese paseo, pero me da escalofríos. Hay algo en el que, no sé, parece extraño. Muy bien, mira. Comenzaremos en este extremo del parque y avanzaremos hacia la parte de atrás. De esa manera, podremos subirnos a todas las atracciones que hayan pasado la inspección, incluida Mayen Mountain, dijo Brandon. Y Snapdragon, añadió Tyler y los demás asintieron emocionados. Sí, cada viaje. Y, por supuesto, podemos montarlos tantas veces como queramos. Claro que sí, hermano. Koji le chocó los 5 a Brandon y nos dirigimos calle abajo hacia Space Spin. Nuestro avance por el parque fue placenteramente lento. Todos querían subirse a cada atracción varias veces y siempre había una persona que tenía que quedarse en el área de carga para operar la atracción. Me tomó solo 1 o 2 horas olvidar que era un hombre adulto de 35 años. Estar aquí de nuevo, corriendo por las filas con mis amigos, discutiendo quién se quedaba con la primera fila del primer vagón, era como tener 12 años otra vez. Aún así, mi mirada se dirigía constantemente hacia los edificios que se extendían a lo lejos, hacia la parte trasera del parque, donde las altas y relucientes barandillas de Mayen Mountain brillaban bajo el sol. No habría discusión sobre quién ocupaba la primera fila en esa montaña rusa. Éramos Brandon y yo. Siempre éramos Brandon y yo. Charlotte, Tyler y Koji eran los más parecidos a niños, corriendo constantemente hacia adelante y discutiendo sobre qué atracción subir a continuación, gritando para preguntarle a Brandon si los contratistas habían autorizado esta o aquella. Brandon y yo nos mantuvimos un rato apartados del grupo para hablar de ideas y posibles mejoras para el parque. Scott y Danny ocuparon la parte trasera del grupo, hablando en voz baja y encendiendo porros. Cuando llegamos al Enterprise, una atracción sencilla que consistía en hacer girar vagones sobre una pista circular, me ofrecía accionar el interruptor mientras el resto del grupo se extendía en el viaje. El Enterprise siempre me hacía sentir mal cuando éramos niños. Brandon se ofreció a quedarse en el andén conmigo para charlar mientras todos los demás subían al viaje. Encendí el motor y, cuando los vagones se alejaban del área de carga, apareció el cartel del Enterprise. Suspiré. Todo el día había intentado ignorar los grafitis brillantes que había por todo el parque, pero las palabras pintadas sobre el cartel del Enterprise eran imposibles de ignorar. ¿A dónde fueron los niños desaparecidos? Y el resto de los grafitis del parque eran muy parecidos. La mayoría decían cosas como, ¿dónde están? Runaway Row, Finr Jenkins Keire Missing Arrowhead. Se podían encontrar frases similares pintadas en algunos edificios en ruinas del distrito industrial. Los ojos de Brandon evitaron el cartel, pero me di cuenta de que él también estaba pensando en ello. ¿Crees que el motivo por el que cerraron este parque, quiero decir, crees que eso podría ser un problema para la concurrencia al parque? Pregunté tan casualmente como pude. Brandon se quedó en silencio por unos momentos mientras esperaba que el vehículo redujera la velocidad hasta detenerse para poder accionar el interruptor nuevamente.
No, no lo creo. Los problemas de baja concurrencia no fueron lo que realmente provocó el cierre del parque. ¿No lo son? Esto me sorprendió. No. Cuando estábamos negociando la venta del parque, me dieron acceso a las finanzas del parque en los años 80. Entonces, ¿no estaban operando con pérdidas? Sí, lo era. Pero este parque ha estado en números rojos desde el día de su inauguración en los años 70. La mitad de sus ingresos se destinaban a algo llamado servicios del condado, sea lo que sea eso. El banco no me lo pudo decir y, créame, traté de averiguarlo. Servicios del condado, reflexioné. Sí, es extraño. Y según los documentos, el parque se cerró porque el propietario ya no quería vivir aquí y no se molestó en esperar una oferta decente por la propiedad, así que simplemente se la vendió al banco por casi nada. Así que era un tipo rico. Me apoyé en la barandilla para estirar la espalda. Y un idiota. Sí, en ambos casos hasta el extremo. El propietario del parque era Abel Bisete. ¿Abel Bisete? Supongo que es pariente de ese multimillonario francés. Brandon asintió. Michael Bisete. Él construyó este parque para su hijo en los años 70. Abel nunca fue lo que llamaríamos una persona con inclinaciones comerciales. Siempre lo he escuchado describir como sencillo. No puedo creer que el hijo de un multimillonario viva en esta zona. Bueno, ya no. Hace décadas que se fue. Sacudí la cabeza con incredulidad. ¿Quién habría pensado que nuestro pequeño y sencillo parque era propiedad del hijo de un famoso multimillonario? Diablos, incluso podría haberme sentado a su lado en las atracciones y no tener ni idea. ¿Queréis volver a ir? Gritó Brandon a los demás cuando el paseo se detuvo de nuevo. Estoy listo para seguir adelante, gritó Koji. ¿Alguien quiere volver a montar? ¡No! Respondió un coro de voces. Eran casi las 5 en punto cuando finalmente llegamos a Mayen Mountain. Cuando el sol comenzó a ponerse, un pánico y una urgencia familiares me invadieron el estómago. Me tomó un momento darme cuenta de que esta vez no teníamos que irnos cuando el parque cerrara, porque el parque no cerraba. Podríamos quedarnos hasta que saliera el sol si queríamos. Mientras me acercaba con entusiasmo a la curva de Mayen Mountain, Tyler me habló por detrás. Escucha, ¿podemos ir al pueblo y comer algo antes de subirnos a Mayen? ¿De verdad quieres montar en Mayen después de comer? Preguntó Koji. Buen punto. Solo hay un bucle, Danny puso los ojos en blanco. 2, dije. No te olvides del rollo en línea. Sí, 2, respondió Scott. Además, el trayecto dura 2 minutos. Si la comida no te sienta bien, tendrás que esperar mucho tiempo hasta que se acabe. Mira, dije, vamos a montarlo un par de veces y luego a comer. Cuando volvamos veremos cómo nos sentimos. Todos asintieron y comenzamos a caminar por las vías hasta la plataforma. Cuando llegamos al muelle de carga, me emocioné al ver nuestro auto verde favorito en la pista. Asiento delantero. Gritamos Brandon y yo al mismo tiempo cuando los vagones del tren aparecieron ante nosotros y todos los que estaban detrás de nosotros gruñeron. Me quedaré aquí, dijo Charlotte. Me ocuparé de la plataforma de lanzamiento. ¿Aún tienes miedo después de todos estos años, Char? La burló Scott. Cállate, Burnout. Scott se rió y le alborotó el pelo antes de correr y saltar al primer coche que estaba detrás de Brandon y yo. Danny se subió a su lado y luego Tyler y Koji subieron al segundo coche. Bajamos las correas de los hombros y se trabaron en su lugar. ¿Lista? Preguntó Charlotte. ¿Sí? Gritó Brandon. Haz pasar el auto. Charlotte tiró de la palanca y los frenos se soltaron. Mientras el coche avanzaba, me volví hacia Brandon. ¿Conseguimos el coche verde a propósito? Le grité mientras la montaña rusa pasaba por la plataforma de carga y comenzaba a subir ruidosamente la primera colina del ascensor. ¿Sí? Hemos estado enviando autos por aquí toda la mañana, pero me aseguré de que Rich supiera que debía dejar la máquina verde en el muelle de carga. Impresionante. Mientras el tren subía por la colina del Telesilla, no hice ningún intento de ocultar mi absoluta alegría. Miré el extenso parque y no podía creer que fuera mío. Cada pista, cada vagón, cada curva, cada tornillo, desde la puerta principal hasta el estacionamiento adicional en la parte de atrás, todo era nuestro. Cómo me gustaría poder volver atrás en el tiempo y decirle a mi yo de joven que esperaba en la fila de 2 horas para Mayen Mountain. Un día, este lugar será tuyo. Y cuando llegamos a la cima de la colina y el tren se precipitó en el primer desnivel, me di cuenta de que, en esencia, había retrocedido en el tiempo. Al menos, estaba gritando como un niño de 12 años, al igual que todos los que estaban detrás de mí. Bajamos por la primera colina de prueba y luego nos inclinamos bruscamente hacia arriba, hasta la segunda colina de elevación. Desde allí descendimos hacia el bucle vertical, nos inclinamos alrededor de un conjunto de naves de regalo, subimos brevemente y luego bajamos una pequeña colina hacia el giro en línea. Cuando llegamos de regreso al muelle de carga, todos estábamos gritando y aullando.
Charlotte ni siquiera tuvo que preguntar, simplemente nos sonrió y nos hizo pasar nuevamente. Fuimos 2 veces más antes de que finalmente nos bajáramos del juego. Koji se acercó a revisar el panel de control mientras el resto de nosotros nos burlábamos de mi hermana. ¿Seguro que no quieres ir, Char? Es genial. No, estoy bien. No tengo ningún problema en ser la feriante de esta atracción. Se rió. Vamos, Charlotte, solo una vez. Una vez y te dejaremos en paz, la instó Tyler. No, 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 no. De ninguna manera. No me interesa. Pero montaré cualquier otra cosa. Oigan, ¿saben qué es la pista B? Preguntó Koji. ¿Vía B? ¿A qué te refieres? Brandon se acercó a Koji, que estaba en el tablero de control, y arqueó una ceja. Eso es raro. Probablemente sea solo la pista que usan para llevar los autos al área de almacenamiento, dijo Scott encogiéndose de hombros. No, dijo Koji. Eso se llama vía de transferencia. La vía B tiene que ser otra cosa. Sí, bueno, he estado en este recorrido suficientes veces para saber que no hay otra pista. Sí, coincidió Tyler conmigo. Lo ha hecho. Entonces, ¿deberíamos intentarlo? Probó Brandon. No, no, dijo Charlotte. Si no sabes qué es la vía B, eso significa que los contratistas tampoco saben nada al respecto. Lo que significa que no ha sido inspeccionada en al menos 20 años. Eso es un suicidio. Mira, dijo Koji, si la vía B existe, incluso el ingeniero más incompetente la habría encontrado durante una inspección. Y Rich superó todo el recorrido, asintió Brandon. Probablemente sea solo el recorrido en reversa. Estamos bien. Bueno, ya estamos dentro, anunció Scott desde el otro lado de la pista, aunque Danny no parecía muy de acuerdo con la idea. ¿Mark? Preguntó Tyler. Sí, supongo que estoy dentro. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Nos canalizan hacia un área de reparación? Está bien, entonces yo también estoy dentro, dijo Tyler vacilante. Koji se encogió de hombros. Allá vamos. Puso el interruptor en la vía B y un momento después un fuerte chirrido metálico a cierta distancia llenó el parque. El sonido duró casi 1 minuto. Estudié la familiar montaña rusa plateada bajo el cielo rosado del sol poniente, pero no vi cambios físicos en la vía. Miré a Brandon y un encogimiento de hombros me dijo que él tampoco los había notado. ¿Vamos? Preguntó Scott señalando los vagones del tren de los que acabábamos de bajar. Le lancé a Charlotte una mirada interrogativa, pero ella negó con la cabeza enfáticamente. Así que éramos solo los 6 de nuevo. Lo correcto es que ustedes dos ocupen la proa del barco, Tyler hizo un saludo burlón. Oh, capitanes, mis capitanes. Me reí y me senté en el lado derecho de la primera fila. Brandon se arrastró hasta el asiento que estaba a mi lado. Tyler y Koji se sentaron detrás de nosotros y Scott y Danny ocuparon la parte de atrás. Bajamos las barras de los hombros y se trabaron en su lugar. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Charlotte cuando todos estuvieron acomodados. Danny dijo algo desde su lugar unas filas más atrás, pero todo lo que escuché fue a Brandon gritando tíralo. Los frenos se soltaron y el tren se alejó del andén hacia el crepúsculo. Las luces se habían encendido en la vía mientras discutíamos y la montaña rusa lucía absolutamente hermosa. Me llenó de asombro y reverencia por lo que este lugar realmente significaba para mí y para mis amigos. Era un símbolo de nuestra juventud, nuestra inocencia y nuestra feliz ignorancia del mundo. Era nuestra propia pequeña burbuja de felicidad. La montaña rusa volvió a subir por la colina del ascensor y desde la cima Brandon y yo estudiamos la pista, pero en esos pocos segundos no vi ninguna diferencia. Brandon miró hacia él y yo sacudí la cabeza con decepción. Cuando llegamos al bucle vertical a mitad del recorrido, estaba claro que no había pista B, pero era difícil estar molesto porque todavía estaba en Mayen Mountain y todavía me resultaba un desafío imposible no sonreír. Pasamos por las tiendas de regalos, que ahora estaban muy iluminadas, subimos la pequeña colina de prueba y luego volvimos a bajar hasta el tobogán en línea. Excepto que, de repente, el tobogán en línea estaba encima de nosotros. Lo habíamos pasado por alto. En cambio, la pista ahora descendía hacia un gran agujero cuadrado en el suelo detrás de las tiendas de regalos, y nos dirigíamos directamente hacia él. Estaba demasiado conmocionado para gritar o incluso moverme. El agujero negro nos tragó en un instante, y descendimos a una oscuridad total. Sentí que una presión cómoda abandonaba mis hombros, y me di cuenta de que las barras de los hombros se habían soltado. Me agarré del borde delantero del borde de mi asiento y escuché los gritos aterrorizados de mis amigos detrás de mí cuando la montaña rusa de repente giró y pareció dar una voltereta en línea. Estaba demasiado asustado para hacer algo más que agarrarme con todas mis fuerzas, aunque una parte de mi cerebro registró que las fuerzas G del vuelco probablemente habrían sido suficientes para mantenerme en mi asiento si me hubiera soltado. Probablemente. Salimos de la pista en línea y volvimos a caer, con fuerza.
Cuando la montaña rusa descendió, la habitación se iluminó de repente a nuestro alrededor y vi que la pista de abajo se arqueaba hacia una colina de prueba ligera. Cuando llegamos al final de la colina, las barras de apoyo bajaron mecánicamente. El coche pasó por la pequeña colina de prueba y luego frenó para comenzar a subir otra colina alta. Respiré por primera vez desde que caí por el suelo y miré a mi alrededor, ignorando los gritos de Dan y Tyler detrás de mí. Estábamos en lo que se podría describir como una sala cavernosa y supongo que se extendía hasta los confines más alejados del parque. Había muchos bucles verticales, caídas altas y curvas cerradas que colocaban la pista perpendicular al suelo. A lo largo de todo el edificio del subsuelo había lámparas que salpicaban la pared cada 30 pies. Emitían un resplandor amarillento y lúgubre hasta donde alcanzaba la vista. Pero muchas estaban quemadas y en algunas partes la pista desaparecía en la oscuridad. Pero en los bordes apagados y amarillos de la luz vi algo que registró en mí un horror más allá de la muerte. A lo lejos, en un tramo de la pista en sombras, vi la alta cresta de una colina que llegaba casi hasta el techo de la gigantesca sala. Y entonces la pista, simplemente terminó. De repente, sentí que la horrible realidad del mundo exterior comenzaba a invadir mi mente. Danny gritaba sin control, Tyler lloraba, berreaba e incluso, Koji le gritaba a Brandon, que me miraba fijamente, me golpeaba la pierna con fuerza y repetía mi nombre. Mientras los autos seguían subiendo, finalmente le presté atención. Ya no quería estar sola en el miedo. ¿Qué es esto? Fue lo único que se me ocurrió decir. Tenemos que bajarnos de este viaje. Tenemos que bajarnos de este viaje, Mark. Lo sé, joder, hombre. Vamos a morir. Lo sé, tío. Grité cuando llegamos a la cima de la colina del ascensor y descendimos por el otro lado. Apreté los ojos con fuerza hasta que sentí que las barras de los hombros se soltaban de nuevo y me mordí el labio para no llorar. Abrí los ojos y me atraganté al ver que la pista que teníamos delante se curvaba en un bucle vertical. Extendí la mano e intenté bajar la barra de los hombros, pero estaba bloqueada en su sitio. Agarraos. Agarraos a los asientos. Grité tan fuerte como pude. A medida que nos acercábamos al bucle, sentí que se activaban los frenos, lo que reducía la velocidad del coche, y un cable de remolque se enganchó bajo mis pies. Nos estaban arrastrando hacia arriba a través del bucle, pero demasiado lentamente para que la gravedad nos mantuviera en nuestros asientos. Cuando el tren empezó a dar la vuelta, sentí que mis pies se levantaban del suelo del vagón. Mi pelo me cayó sobre la cara y mi trasero se desprendió del asiento. Cerré los ojos y traté de bloquear los gritos de terror que venían detrás de mí. Me concentré en mi agarre mortal del borde de mi asiento mientras rodeábamos la vía. Permanecimos boca abajo durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, la presión comenzó a disminuir, mi trasero cayó sobre mi asiento y mis pies al suelo. El ruido blanco se apagó en mis oídos y escuché los gritos de Koji. Tyler. Joder, se cayó. Joder, se cayó, está muerto, tío, está muerto. Se ha estrellado contra la pista, me gritó Brandon, con los ojos muy abiertos y con cara de loco. Por fin estaba viendo al Brandon de mi juventud. Las barras de los hombros volvieron a descender, esta vez bloqueándose con más fuerza. Salimos del circuito y subimos y bajamos rápidamente varias colinas de prueba. Traté de estudiar la pista que teníamos por delante mientras pasábamos por las partes más seguras. Me pareció ver agua reflejándose en los rieles de metal en algún lugar a lo lejos. Brandon sollozaba en su asiento. Mark, ¿qué vamos a hacer? No quiero morir, hombre. No quiero morir, carajo. No lo sé. No sé qué hacer. Lo siento, yo también tengo mucho miedo, le respondí. Doblamos una esquina de la sala y las barras de seguridad se soltaron de nuevo. Esta vez nos lanzamos en una curva que puso el lado izquierdo del tren paralelo al suelo, y fue una caída larga. Me agarré con fuerza al borde del asiento como antes, pero esta vez mantuve los ojos abiertos y pude atrapar a Brandon cuando comenzó a deslizarse fuera de su asiento. Cuando el tren se enderezó, no podía distinguir quién se había perdido. La mayoría de los gritos detrás de mí se habían convertido en sollozos fuertes o silencio. La barra de seguridad no volvió a engancharse y sentí que los frenos del vagón reducían la velocidad del tren. No tuve que dar vueltas para saber qué venía a continuación. Fue otro bucle invertido, este era alto y grande y podía decir que estaríamos boca abajo por más tiempo. Alguien detrás de mí comenzó a gritar de nuevo, Danny, creo, mientras yo intentaba tomar aire con mesura y colocar mis manos doloridas debajo del borde del asiento. Brandon hizo lo mismo y me miró mientras el auto comenzaba a subir por el bucle con lágrimas corriendo por su rostro. No quiero morir aquí, hombre. Negué con la cabeza porque no se me ocurría nada que decir. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas cuando llegamos al punto de inflexión del circuito y mis pies volvieron a levantarse del suelo. Antes de que estuviéramos completamente boca abajo, sentí que mi espalda comenzaba a deslizarse hacia abajo del asiento.
Pensé que si perdía el equilibrio, podría intentar agarrarme de las barras de apoyo cuando me cayera del coche. El coche se detuvo de repente y abrí los ojos para ver que estábamos completamente invertidos. Gruñí en voz alta por el dolor y el inmenso esfuerzo que me estaba costando mantener el agarre en el asiento. El coche empezó a moverse lentamente de nuevo y oí a Brandon decirme algo. Lo miré justo antes de que se deslizara fuera del coche. Un segundo estaba allí, a mi lado, y al siguiente se estaba cayendo del coche. Vi a Brandon intentar agarrarse a la barra de hombro al salir, pero no pudimos mantener su agarre. Lo vi caer y vi que se rompió la espalda en la pista de abajo y dejó de moverse. Lo miré mientras el auto seguía moviéndose lentamente alrededor del bucle y él me miró, muerto o muriendo. Para cuando el auto lo golpeó al salir del bucle, ya había desaparecido por completo. Las barras de los hombros volvieron a engancharse y pasamos por un período terriblemente largo en el que no pasó nada. Estábamos asegurados en nuestros asientos por las correas, mientras la montaña rusa pasaba lo que parecían varios minutos a toda velocidad por colinas, peraltes, curvas e incluso un vuelco en línea. Sin la adrenalina corriendo por mis venas, sentí que el shock comenzaba a desaparecer. Fue reemplazado por un pánico y un miedo como nunca antes había experimentado. Y decidí que ese era el objetivo de esta sección de la pista, generar y facilitar un miedo insoportable. Sentí que finalmente se activaban los frenos y miré hacia adelante para encontrar el bucle en el que seguramente estábamos entrando, pero no había ninguno. Estábamos altos, casi en la cima del techo y redujimos la velocidad hasta detenernos en una recta. Justo enfrente había un desnivel y, al final de la colina, una serie de 4 pistas diferentes, con una pila de transferencia justo antes de que se separara. Cada pista tenía aproximadamente 1,5 metros de color, rojo, naranja, verde y azul, antes de salir corriendo en diferentes direcciones. Sentí un temblor urgente en mi hombro y me giré para escuchar lo que decía Koji. ¿A qué pista estamos conectados? Miré la pila de transferencia. Verde. ¿A dónde va el verde? Era difícil escucharlo por encima del sonido de los sollozos de Danny desde el segundo vagón. Traté de seguir el rastro verde a través del edificio, perdiéndolo y encontrándolo constantemente. No estaba segura, pero parecía terminar en la colina del ascensor que había visto antes. La colina sin rastro en la cima. «Termina en esa colina», le grité y señalé. Danny gritó más fuerte. «¡Mierda!». Mientras estábamos detenidos, me froté las manos doloridas. Cuando las miré, noté algo nuevo en el coche. En algún momento, un pequeño panel parpadeante se había volcado en la pared de la parte delantera del coche. Tenía 4 botones de colores y un viejo cronómetro analógico. El cronómetro era tan viejo y estaba tan dañado que, aunque los números cambiaban claramente, no podía ver cuánto tiempo nos quedaba. «Podemos elegir», dije y expliqué lo que estaba mirando. «¿Puedes ver dónde termina cada pista?», preguntó Koji. Seguí toda la pista lo mejor que pude, pero los rieles giraban y se deslizaban entre sí. Era difícil saber qué pista iba a dónde. Creo que la pista azul termina en esa gran piscina que hay en la esquina. La pista roja termina en una pared y la naranja cae en un agujero en el suelo, como por el que bajamos hasta aquí, creo. «No hay salida, amigo», dijo Scott desde el segundo coche. Su voz sonaba inquietantemente tranquila. «Solo nos están diciendo cómo vamos a morir». «Todavía podemos encontrar una salida a esto», respondí en voz baja, más para mí que para él. «Elige la piscina», dijo Scott, y pude oír las lágrimas en su voz. «He oído que ahogarse no es una muerte horrible. He oído que al final es tranquilizador». No. «Elige el agujero del suelo», dijo Koji. «Es posible que caiga en otra caverna como esta. Puede que haya más pistas, lo que significa más tiempo para descubrir cómo vivir. No creerás que seremos los primeros en elegir esa opción, ¿verdad?», le preguntó Scott. «Y nadie que haya desaparecido ha vuelto. En ese agujero hay más muertes». «No quiero morir así», rogó Koji. «Y al menos es una oportunidad». Danny seguía gimiendo en la parte trasera y no hizo ninguna sugerencia. Parecía que la decisión dependía de mí y tenía que tomarla rápido. Sabía que no quería morir por salirme de la vía. No quería ahogarme. Tal vez la muerte más rápida fuera la del muro. Lo más probable es que todos muriéramos al instante. Menos sufrimiento, menos tiempo para pensar en nuestro destino. Pero la verdad era que no estaba completamente seguro de dónde terminaba la vía. Todo era una suposición fundamentada y mi tiempo se había acabado. La naranja. «Bajemos al segundo piso, si es que lo hay». Scott y Danny no dijeron nada y Koji pronunció las últimas palabras que alguna vez le oiría decir. «Empújalo antes de que elija por nosotros». Antes de poder pensarlo más, presioné el botón naranja y nos comprometimos a la muerte que eso nos produjera. Escuchamos el roce metálico de la vía que se estaba transfiriendo. Una vez que la vía naranja estuvo bien conectada, los frenos del vagón se soltaron y el tren avanzó lentamente hacia el desnivel.
Danny comenzó a gritar de nuevo. Mientras bajábamos la colina, pude ver mejor la pista naranja. Había un bucle vertical más adelante que no parecía tan alto como los otros por los que habíamos pasado. De hecho, parecía que había una posibilidad de que la caída no nos matara. Si no era una ilusión óptica y si las barras de los hombros se desenganchaban en ese bucle, tal vez tendríamos una oportunidad de sobrevivir a esto. Les grité a todos los que estaban detrás de mí. Déjate caer del bucle, el que está ahí arriba. Nadie me respondió, lo cual no importó porque de todos modos no pensé que tendría el coraje de soltar el asiento. Corrimos a lo largo de la pista, entrando y saliendo de los bancos y las curvas. En un punto pasamos por la piscina y miré hacia abajo. Debajo de la superficie del agua, la pista terminaba sobre una piscina aún más profunda. Podía ver las sombras de varios vagones de montaña rusa en el fondo. De repente sentí que se activaban los frenos y me di cuenta de que estábamos llegando al circuito. Probé la barra de seguridad empujándola hacia arriba, pero permaneció bloqueada. En ese momento me sentí un poco aliviado al saber que no tendría que tomar la decisión de caerme ahora o arriesgarme en la pista naranja. Pero, de repente, las ataduras se soltaron. Cuando comenzamos a subir el circuito, me agarré con fuerza al borde del asiento y giré la cabeza para mirar hacia abajo. Parecía que estábamos muy alto y solo esperaba que el suelo fuera la tierra suelta y compacta que parecía. Ahora tenía que elegir, la caída o el agujero. Elegí la caída. Mientras comenzaba a deslizarme hacia arriba del asiento, les grité a los demás que se soltaran y cayeran del auto. Luego cerré los ojos y me solté. Sentí que mi cabeza se golpeaba contra la barra de hombro al salir. No fue como una caída a cámara lenta, terminó antes de que me diera cuenta de que realmente me había soltado. En un momento sentí un dolor intenso cuando mi cabeza golpeó la barra y en el mismo momento me di cuenta de que estaba en el suelo. Ni siquiera había tenido tiempo de darme cuenta de la posibilidad de golpear la pista de abajo o ser atropellado por los autos. Abrí los ojos a tiempo para ver los autos pasar a toda velocidad por la pista sobre mí. El dolor no me golpeó de golpe. Tuve un segundo largo y dichoso antes de sentirlo. Y luego sufrí una agonía. Esperaba que mi cuerpo estuviera tan en estado de shock que no sintiera mucho dolor, pero lo sentí todo. Me concentré en mantener los ojos abiertos y tratar de catalogar el daño. Había sangre en mi ropa, pero no sabía de qué parte de mi cuerpo provenía. También escuché gritos, pero no sabía si estaban en mi cabeza o provenían de mis amigos mientras se acercaban al final. No quería moverme, no creía que fuera seguro hacerlo, pero sabía que tenía que hacerlo, aunque solo fuera para sacar mi teléfono. Con dedos temblorosos, saqué el aparato del bolsillo y me lo llevé a la cara, intentando concentrarme en la pantalla, pero estaba destrozado y se negaba a encenderse. Lo arrojé lejos de mí y entonces me di cuenta del silencio. Su viaje había terminado. Con un gran esfuerzo, me di la vuelta y arrastré mi cuerpo destrozado por el suelo hacia el lugar donde recordaba haber visto el agujero. Me arrastré durante lo que me parecieron horas y tal vez lo fuera. A veces intentaba ponerme de pie o incluso arrodillarme, pero el dolor en la espalda y las costillas era demasiado fuerte. Me desmayé varias veces por la conmoción y el dolor, pero finalmente llegué al lugar donde la pista desaparecía en el suelo. Me impulsé hasta el borde y miré hacia abajo dentro del agujero. La pista terminó justo debajo de la superficie. Era un pozo natural con paredes de roca. No sabía qué profundidad tenía y tampoco quería saberlo. Era un destino del que apenas me había librado. Pero luego pensé que mis amigos estaban allí abajo y que tal vez alguien sobrevivió. Cogí. Mi voz resonó con fuerza en el hueco. No hubo respuesta. Scott. Nada. Cogí un tornillo que había cerca y lo dejé caer por el agujero. Tardó medio minuto en caer y, cuando lo hizo, se escuchó un tintineo al chocar contra algo de metal. El pequeño sonido resonó por el hueco y salió a la cavernosa habitación y me di cuenta de que este lugar estaba construido teniendo en cuenta la acústica. Me di la vuelta y estudié todo lo que podía ver desde donde estaba, ahuyentando el deseo de mi cuerpo de desmayarse de nuevo. No sentí nada más que entumecimiento cuando finalmente vi lo que estaba buscando. Una ventana panorámica larga en la pared del fondo. Sabía para qué era la pista B y finalmente me dejé llevar hacia la oscuridad. Recuerdo muy poco de mi rescate. Había mucha gente uniformada y mi hermana gritaba y había dolor, mucho dolor. Entré y salí de camino al hospital, pero recuerdo que en algún momento pasé por la habitación que estaba detrás de la ventana. Y desde mi camilla, a través del caos, vi en esa habitación una sola silla frente a la ventana. Estaba cubierta por una gruesa capa de polvo. Nunca recibí la visita de nadie oficial, y mucho menos me pidió que diera una declaración. Charlotte se quedó a mi lado en el hospital durante meses mientras me recuperaba. No me contó mucho sobre ese día, aunque finalmente me contó algo. Me contó que no la habían dejado ir conmigo al hospital y que alguien se había ofrecido a llevarla.
Durante ese viaje, 2 personas le habían hablado y la habían convencido de que nunca hablara de lo que había sucedido y de que me convenciera a mí de lo mismo. Fuera lo que fuese con lo que la amenazaron, me rogó que accediera. Y lo hice, en ese momento. Hasta el día de hoy sigo aprendiendo a caminar sin ayuda. Nunca volví a ver Mayen Mountain. El préstamo no se pagó y Adventure Valley fue comprado por una sociedad anónima que lo demolió y construyó un bloque de apartamentos en la cima. Todavía están vacíos hasta el día de hoy. Ya no me gusta la oscuridad. Me recuerda el horror que sintieron mis amigos cuando miraron hacia abajo y vieron que la vía se terminaba antes de desaparecer en ese agujero. Intento no pensar en lo que debieron sentir cuando cayeron por el pozo en completa oscuridad, atados a una montaña rusa, esperando el terrible final. Ojalá hubiera elegido la piscina, aunque solo fuera para salvarlos de ese destino. En cuanto al hijo del multimillonario, solo era simple en el sentido de que era un hombre de gustos sencillos. Y lo sigue siendo. Lo busqué hace unos años. Actualmente es dueño de varios parques de atracciones, todos de gran tamaño pero lo suficientemente pequeños como para ser populares solo en sus regiones específicas. De hecho, uno de ellos no está muy lejos de donde vivo ahora. He pensado en ir muchas veces, solo para comprobarlo, solo para ver. Pero luego me di cuenta de que probablemente no necesitaba buscar en todas las atracciones del parque para saberlo. Porque sé que en algún lugar de ese parque, alguna atracción en alguna esquina, tiene una pista B en sentido contrario.